Es una de las más bellas historias de amor jamás contadas y una de las mayores guerras épicas de la historia de la humanidad. Es una historia de dioses y héroes, sobre el más diestro de los guerreros y la más hermosa de las mujeres. Es la historia de un caballo troyano y de 1 millar de barcos. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo una guerra de Troya? ¿Qué secretos oculta esta colina de Turquía occidental? ¿Podríamos estar ante la gran ciudad perdida de Troya? Es una moderna historia detectivesca que desvela un antiguo misterio. La verdad oculta tras la epopeya, tesoros robados, esqueletos soterrados e imperios en declive. Es incluso más inverosímil de lo que el propio Homero pudo haber imaginado. Schliemann había hecho realidad el sueño de toda una vida, o al menos eso creía. Desde luego era un tesoro, pero no era el de Príamo. El propio ayudante de Schliemann, Wilhelm Dörfel, descubrió que aquel oro no era de la época de la guerra de Troya, el siglo XIII a.C. De hecho, era mucho más antiguo, era anterior en más de 1000 años. Schliemann había descubierto por casualidad una civilización perdida que se remontaba al 3000 a.C., una civilización más antigua de lo que cualquiera podría haber imaginado. Se trataba de un legado para la posteridad. Muy a su pesar, Schliemann no descubrió una Troya, sino 9, una encima de la otra. Saqueadas o destruidas, las 9 Troyas abarcaban un período en el tiempo de casi 4500 años. Al descubrir 9 niveles de Troya, Schliemann se encontró con un inesperado dilema. ¿Cuál de los 9 correspondía a la ciudad de la guerra de Troya? Con las prisas por cavar, Schliemann destruyó buena parte de la civilización que buscaba. La Troya de Homero, niveles 6º y 7º, está en la zona media, no en la parte inferior, donde Schliemann calculaba que se encontraba. A pesar de lo confuso de su relato y de los destrozos que había causado, Schliemann estaba en lo cierto. Troya había existido. El descubrimiento le hizo famoso. Schliemann publicó los resultados de su trabajo, olvidando mencionar deliberadamente el nombre de Frank Calvert. El nombre de Calvert no pasó a la historia, y Schliemann se llevó todos los laureles por el hallazgo de Troya. Había encontrado Troya, pero había algo que le preocupaba. Troya no era lo suficientemente grande. Schliemann no entendía cómo una ciudad tan pequeña había podido dar lugar a semejante guerra. Para demostrar la existencia de la guerra de Troya, necesitaba una Troya más grande y más fuerte. Una Troya que valiese la pena saquear e incendiar. La pista que Schliemann había seguido durante tantos años empezaba a enfriarse. Así que decidió volver la mirada a la tierra de Homero, al otro lado del mar, a la antigua Grecia. Había muchos feudos individuales en la Grecia peloponésica en el Bronce tardío. Pero todos nos remiten a un mismo reino, Micenas, y a un único rey, Agamenón. La mujer secuestrada, Helena, es la esposa de Menelao, hermano de Agamenón. Helena sigue en Troya con su amante, Paris. Sin embargo, Agamenón ve en este insulto una oportunidad. Reúne a los gobernantes bajo su control y consigue que le presten su apoyo. Su misión, rescatar a Helena y saquear Troya, la ciudad rica en oro. Su arma secreta, Aquiles, el mejor guerrero de Grecia, cuya agilidad y destreza en el campo de batalla eran dones que le habían sido otorgados por los dioses. ¿Cómo se puede perder teniendo la mayor flota y el mejor guerrero? Agamenón, caudillo poderoso, en ojos y cabeza parecido a Zeus, que con el rayo se deleita, y en cintura a Ares, y en pecho a Poseidón, destaca bien conspicuo entre héroes numerosos. Agamenón, rey de la gran ciudad de Micenas. ¿Podría tratarse del reino que alzó a los griegos contra Troya? En 1876, Schliemann fue al lugar donde se creía que había existido Micenas. Alguien le llevó hasta allí y le dijo, este era el hogar de Agamenón, aquí se alzaba Micenas. Schliemann empezó a cavar en estas ruinas inexcavadas con la esperanza de encontrar a Agamenón
y alguna que otra pista sobre la guerra de Troya. Micenas, una ciudad rica y violenta. A diferencia de Troya, la existencia de Micenas nunca se había cuestionado, aunque nadie había excavado sistemáticamente la zona hasta que Schliemann llegó. Lo que descubrió es realmente asombroso. Cuando llegas a la ciudadela de Micenas, recorres una muralla hasta llegar a una puerta. Encima de la puerta hay un enorme dintel y encima del dintel un triángulo de descarga cubierto por un relieve de 2 leones, tallados uno frente al otro, a cada lado de una columna. Leones, ¿qué querrán decir? Antiguamente, los leones eran los guardianes simbólicos de las dependencias reales. La Puerta de los Leones es uno de los monumentos más antiguos de Europa. Para Schliemann, era la puerta de entrada de la corte de Agamenón. Schliemann empezó a cavar. Lo que encontró fue un recinto circular que parecía una plaza pública o ágora. Sin embargo, cuando empezó a excavar ahí, descubrió que no era un lugar de reunión, sino un área monumental donde había tumbas. Tumbas y no una plaza pública. Schliemann había encontrado un cementerio. Encontró varios pozos de una profundidad considerable que habían sido cavados en el lecho de roca a modo de tumbas. En el fondo de cada uno de esos pozos había una cámara rectangular donde encontró un buen número de cadáveres. Schliemann siguió cavando convencido de que al final descubriría el cuerpo del mismísimo Agamenón, así como nuevas pistas sobre la misteriosa guerra de Troya. En cada una de las tumbas encontró gran cantidad de objetos de valor en oro y plata, así como un buen número de objetos exóticos procedentes de otros lugares. Oro. Por increíble que parezca, Schliemann había vuelto a dar con un filón de oro. Las piezas más importantes, unas máscaras de oro colocadas sobre los rostros de los difuntos, símbolo de una vida en el más allá cargada de tesoros. Schliemann ya había visto bastante. Envió telegramas a los periódicos más importantes diciendo que había mirado al mismísimo Agamenón a la cara. La prensa europea se lo tragó. Y es que Schliemann jamás habría permitido que la verdad estropease una buena historia. La máscara original encontrada por Schliemann pertenecía a un caballero anónimo de rostro amable y carnosas mejillas. El rey de Grecia decidió ir a verla, pero mientras tanto Schliemann encontró una máscara aún mejor. Así que cuando el rey se presentó en la excavación, le mostró la segunda máscara. Era la máscara de una cara con barba y bigote, más acorde a la de un rey. Podría haber sido un caballero victoriano. De hecho, hay quien ha sugerido que le llevó la máscara de oro a un amigo, un joyero quizás, para que le añadiese la barba y el bigote. Quizás Schliemann no llegase al extremo de manipular el rostro del propio Agamenón. Lo que está claro es que no era Agamenón, aquel cadáver tenía 300 años más. Una vez más, el azar y el afán de Schliemann por encontrar pruebas de la guerra de Troya le llevaron a realizar un prodigioso descubrimiento. Aquella máscara pertenecía a un periodo micénico anterior.